que uno de los requisitos es que deben ser varones. Varones no mutilados. A una historia negra de la masonería que decía que sacrificaban. Hola amigos, espero se encuentren muy bien. Pues yo soy tu amiga Fernanda Cuellar de Mundo Esotérico y estoy por comenzar una entrevista súper importante que nos va a llenar, nos va a enseñar. Es una retrospección con uno mismo y con un súper amigo muy estudiado en el área. La verdad tiene un lugar y una profesión muy, muy importante. Pues te doy la bienvenida, amigo Javier. Ay, Fernanda, un placer nuevamente estar contigo. Hace un ratito, previamente a empezar este programa, pero yo hablábamos de lo importante de la amistad y de los espacios que necesitamos precisamente para propiciarla y cultivarla. Y yo creo que ese es un espacio que nos ha brindado no únicamente interactuar, compartir nuestro sentir, sino obviamente ese espacio que llegas a concederle al público es para que ellos desde casita puedan también interactuar. Aparte salir de dudas, ¿no? Salir de la idea tradicional o de las suposiciones que tienen, ¿no? Porque vienen arrastrando temas o creencias que no son verídicas. Que es por eso que queremos salir de todas estas dudas. Claro, y sobre todo profundizar un poquito, porque como se darán cuenta y las personas que me siguen en mis redes, ya hemos compartido anteriormente espacio, pero no hemos profundizado tanto como el día de hoy. Hoy vamos a hablar sin filtros, sin reglas, hoy vamos a llegar al fondo de todo este tema de la masonería. ¿Qué te parece? Me encanta esa idea. Perfecto. Sí. Pues voy a comenzar con una pregunta súper básica, amigo. ¿Qué es la masonería? Bueno, vamos a decirlo así, es una sociedad en la cual tuvo la necesidad de ser organizada para poder conservar conocimiento y obviamente este conocimiento que pudiera obviamente llegar a un núcleo social y que esta institución obviamente tiene un antecedente en el cual tiene por objeto la construcción del hombre-mujer, ¿sí? El ser humano. El ser humano para poder coadyuvar en el progreso humano, ¿no? O sea, esa es la idea de la institución y obviamente mediante ese estudio de la filosofía es como obviamente se comparte este trabajo. ¿Te podría decir que uno de los propósitos de la masonería es ayudar al ser humano a crecer? A ayudarnos a nosotros mismos para poder ayudar a los demás. Perfecto. No podemos construir el templo del vecino si el nuestro no está bien. Si el nuestro apenas se encuentra en cierres. Hay muchas cosas, Fer, que nos preocupa cuando tenemos una edad temprana de la vida. Y una de esas preguntas es, ¿quién soy, para qué soy bueno, no? O sea, y obviamente esa orientación, yo creo que en México, por lo menos en México, no se tienen en los principios básicos de la primaria, secundaria, prepa, no hay una orientación vocacional y no nos cuestionamos para qué, o sea, no identificamos para qué somos tan buenos. Amigo, se dice mucho de la masonería. ¿Cuáles son los mitos? ¿Cuáles son las realidades sobre la masonería? Los mitos, bueno, pues hay mitos que se hablan de la masonería porque no se conocen. Y como no está abierta al público, no hay una publicidad que podamos encontrar y decir, va a haber inscripciones para tal fecha, vente de manera pública, puede entrar. No. ¿Por qué? Obviamente estos métodos para poder ingresar lograron que hubieran mitos
que hubiera leyendas, Claro. que hubiera suposiciones, porque obviamente la gente especula y todo lo que se especula pues tiene origen a un mito, ¿no? Y obviamente pues dentro de esas especulaciones está una historia negra de la masonería que decía que sacrificaban o que teníamos una relación demoníaca que permitía controlar el mundo, etcétera, etcétera, y manipulábamos a todos los seres humanos. Sacrificios, ¿no? Y casi todo el poder se concentraba atrás del escenario con la masonería para que ella pudiera conspirar en el Sí, dentro de esos mitos y de esas leyendas, sí, claro que hubo una influencia de la masonería en muchos cambios periódicos de la historia. La Revolución Francesa, por ejemplo, ¿sí? La independencia de México. Vamos a hablar en Estados Unidos, ¿no? Para la conformación de esas 13 colonias y obviamente instituir las leyes, su gobierno y todo. Claro que sí hubo una influencia de ese conocimiento de la masonería, que obviamente para poder, obviamente, vivir en paz o en armonía, se necesita un orden y un verdadero estado de derecho donde las personas puedan tener acceso a la educación, acceso a lo que se le prohibía en una época conocer. Por ejemplo, voy a ponerte este ejemplo en relación a que hubo una época en la que no se hablaba más que el latín, el latín romance era para el pueblo, el latín vulgar era para obviamente el pueblo, el latín romance para las monarquías, y la Biblia no se podía leer para el pueblo. La música no era para el pueblo, o sea, era únicamente para las monarquías. Había concentración de ese conocimiento únicamente para los reyes, para los príncipes, y obviamente toda esa ignorancia del pueblo pues fue propiciando que la masonería fuera intentando educar obviamente al pueblo, hacerlo despertar de su propia ignorancia, tocarle su propia ignorancia para poderse cuestionar, ¿sí? ¿Quién soy? Y para qué soy bueno, y si alguien que está dirigiendo ese país o lo está dirigiendo solamente para sus propios intereses o para obviamente intereses colectivos y humanos para que tengamos educación, medicinas para un bien común. En ese momento era solo hombres, porque ahorita ya vamos a platicarles que se han modificado ciertos reglamentos, pero en ese momento eran solo hombres, ¿verdad? Los que formaban parte. Sí, en una época en la que quiero hacernos saber que primero hay una masonería operativa. Esta era las construcciones, los hombres que construían catedrales, las organizaciones y cofradías que se hacían para poder construir una obra que tardaba más de 100 años, pues se necesitaba a personas que tuvieran la capacidad para construir. Entonces, masón, la palabra masón, una de sus etimologías es la del albañil, ¿sí? O un constructor. Entonces, esa masonería operaria se organizaba precisamente en gremios de carpinteros, de herreros, de albañiles, ¿sí? Y estos gremios se organizaban obviamente para construir una obra que estaba dedicada generalmente en esa época a la divinidad. Entonces, para poder conocer de esa arquitectura dedicada a la divinidad, debían ser instruidos en ese conocimiento de saber muy bien que cada piedra angular o cualquier construcción, si esta construcción estaba orientada hacia el oriente, hacia el sol,
hacia el occidente, o sea, energéticamente esa construcción, obviamente tenía que tener todo el potencial energético para obviamente dedicarlo a Dios, ¿no? Entonces ahí nace la masonería operaria y posteriormente se convierte en una masonería especulativa, que está o simbólica. Esta, obviamente, ya las herramientas que usaban los albañiles o los arquitectos ya son herramientas que se usan ahora únicamente de manera alegórica y simbólica para poderse asociar a esa construcción interior del ser humano, que obviamente va a tener efectos y beneficios hacia el exterior. Entonces, hay un trabajo esotérico dentro de ese mismo... Presente. ¿sí? Y hay un trabajo exotérico. Okay. ¿Sí? Entonces, el trabajo esotérico es el trabajo, obviamente, interno. ¿Sí? Y que esto va a permitir, cuando uno se vea al espejo y dice, bueno, qué obra tan maravillosa de Dios ha creado en mí, ¿sí? Me siento merecedor de tener, no sé, el color de piel que yo tengo. ¿Aceptación? Esa aceptación, ese amor, ¿sí? Que nace precisamente de una causa primera. Y esa causa primera está asociada precisamente con todo lo que genera, con todo lo que crea. Y obviamente esa causa primera, algunos le llaman Dios, algunos le llaman, tiene algún nombre específico. Ser espiritual. Exacto. Y entonces, como cada uno le ponía su nombre, que Jesús, que Alá, que etcétera, etcétera, entonces consensuaron que para poder tener un nombre que le quedara, obviamente, de manera general a todos, le pusieron el gran arquitecto del universo. Y ese gran arquitecto del universo, o Gado, como se le conoce, ¿sí? Obviamente es el arché, es el arquetipo, es la causa primera que genera vida, ¿sí? Y que obviamente que prepara para la vida y que prepara también para la muerte. Ok, oye, muy interesante. Antes de que te pregunte, te haga tu siguiente pregunta, quiero que le demos también la bienvenida a nuestro primer patrocinador, ¿sí? Que nos acaba de mandar unas deliciosas tartas para que las compartamos aquí en el estudio. Se llama Luis Cake Shop, ¿ok? Luis Cake Shop. Van a aparecer sus redes sociales aquí abajito. Entonces, mira, amigo. ¡Wow! ¡Qué ricas se ven, eh! Entonces... Luis Cake Shop, de verdad, muchas gracias, porque de verdad, no solamente el diseño, el moño, todo, sino el contenido. El contenido, vamos a darle la bienvenida. Amigo, todo lo que sea cuestión repostería, pastelitos, sí, cupcakes, obviamente, les voy a mostrar el trabajo que nos prepararon hoy. Miren esto tenemos aquí vuestras tartas para que ahorita que concluyamos, amigos, nos comamos una. Claro que sí. Muchísimas felicidades a nuestro primer patrocinador de nuestro programa, nuestro podcast, nuestros videos, que son sobre todo para sacar a la gente de la creencia a la realidad. Pues, amigo, te pregunto lo siguiente, porque es algo muy importante que toda la gente con la que he llegado a platicar sobre este tema, porque han visto nuestras entrevistas, dicen, oye, Fer, ¿qué se necesita para formar parte de la masonería, no? ¿Qué necesito? Porque regularmente unas personas, piensan que son sectas, ¿no? Que son logias, que son, infinidad de cosas. Pero, ¿qué tipo de persona puede formar parte? Aquí en la ciudad de Puebla, vamos a hablar de esta ciudad de Puebla, de algún grupo con ustedes. Sí, claro. Esta pregunta viene asociada con la pregunta anterior. ¿Por qué hombres en la
en la antigüedad, porque eran los hombres los que iban a la guerra, los que hablaban de política. La mayor parte de los hombres eran obviamente el rey, por ejemplo, era pues quien dirigía un pueblo, ¿no? Los dirigentes de un gobierno. Obviamente la mayor parte de esa época antigua era conservada obviamente y dirigida por los hombres. Después de incluso en las constituciones de Anderson, 1700 y fracción, y Felipe II de Prusia, obviamente instituyen una serie de lineamientos, mejor conocido como landmarks, ¿sí? Que estos hacen saber cuáles son los requisitos para ingresar a la masonería. Y de estos landmarks hay el landmark 18, el 21, así cada uno en específico hace saber cuáles son lo indispensable o los requisitos para ingresar. Y estos landmarks en su época, estoy hablando desde cuando se escribieron en 1700, el primer landmark, el primer landmark o lineamiento menciona la creencia en un ser supremo. Era uno de los, es un precepto de la creencia a que hay algo que es superior, que esto es, llamémosle Dios, llamémosle la naturaleza, incluso, por ejemplo, Ignacio Ramírez, el nigromante, ¿no? Él menciona un día en un manifiesto, dice, Dios no existe, ¿sí? Se sostiene por su propia naturaleza. Y entonces, si él menciona que se sostiene por su propia naturaleza, bueno, la creencia en sí de la naturaleza misma hace saber que es superior. Claro, por supuesto. Entonces, quiere decir con esto que la masonería se convierte en una creencia ecléctica en sus principios. Sin embargo, en unos lineamientos, Fernanda, eso te lo cuento así como dicen, como en chisme masónico. Ok. En uno de los lineamientos ahí viene contrapuesto un precepto, porque hace mención que uno de los requisitos es que deben ser varones no mutilados, que tuvieran plena capacidad de ejercicios, con salud, de ejercicio, que se sostuvieran económicamente ellos mismos, que no dependieran de alguien, sino que ellos mismos tuvieran la buena administración de su riqueza, de su trabajo, de saber que son personas responsables, honorables, no solamente en un núcleo familiar, sino con la sociedad. Sí, y que brindan un servicio a la sociedad común que pueda ayudar, obviamente, en beneficio de la humanidad. Sin embargo, la interrogante fue, hoy, y esto te lo comento porque aquí en Puebla y en México hubo una organización llamada Organización Masónica Mexicana que dijo, bueno, ¿por qué no también mujeres? Si la mujer ya ocupa un lugar en la sociedad, incluso ya tenemos ahora a nuestra primera presidenta, ¿no? Y obviamente la mujer ha ocupado constantemente cargos públicos de dirigencia, incluso ya hay hasta policías o bomberos, hay mujeres en todo. ¿Desde qué año empiezan a dejar que formen parte de las mujeres? ¿Desde hace qué tiempo? Más o menos 1970 y tantos, a finales de los 70, no tiene mucho, 80 y tantos, cuando se forma la organización masónica mexicana por el ilustre hermano Carlos Vázquez Rangel, que ya se encuentra en el Eterno Oriente, y que obviamente pues él organiza varias logias mixtas del rito escocés, Fernanda, rito escocés, ¿En qué consiste? Porque el rito francés ya había, ahí sí podían entrar hombres y mujeres, y ya muchísimo más, pero en el rito escocés sí hay una variedad con el rito francés, ¿no? Por ejemplo,
Entonces, esas logias a donde trabajan actualmente las mujeres, ¿sí? Obviamente se consideran ya logias que trabajan bajo la bóveda celeste, logias mixtas, que también son los mismos requisitos de los dogmas anteriores, ¿sí? Mujer libre, porque el concepto libre del siglo XVI no es el mismo el de ahora. Libre era que no fueras esclavo o que no... Por ejemplo, ¿no? Si ahorita alguien que nos está viendo quiere entrar, no sé, se me ocurre, tiene que tener obviamente pues su casa, vamos a suponer una buena posición, no en lo económico, sino en lo emocional, en lo que aporta a casa, inteligencia. ¿Alguna de las reglas es no tener tatuajes? No. Eso no es un... no es un no importa si eres chaparrito, alto... No, quiero hacer saber que hay dogmas que son anacrónicos y que eran contemporáneos en su época. Okay. ¿Sí? Por ejemplo, si llegara una persona lisiada o que con una discapacidad, que fuera como mutilada de alguna parte del cuerpo, obviamente pues sí puede ingresar, o sea, no es un impedimento en la actualidad. En la actualidad, pero exacto. Antiguamente sí, porque bueno, pues si tenía que usar un arma o tenía que ir a la guerra, necesitaba ser obviamente una persona. Una persona que ha estado en la cárcel a esta época podría formar parte. O sea, esta persona que nos esté viendo y que haya dicho, ¿sabes qué? Yo ya salí, estuve por algún tema X en la cárcel, si va y pide, no se puede. O sea, quiero hacer saber, los antecedentes obviamente penales son purgados y esa pena que se le impuso a esa persona fue ya sentenciada, condenada. Ustedes no tienen ya por qué. Se absuelve de esa circunstancia, ¿no? Si esta persona se acercara y dijera, bueno, yo purgué una condena por robo, por lo que haya sido, por algún otro delito, obviamente, pues, lo más importante es la claridad y honestidad con la que se entrevista a esta persona. Para poder ingresar, se lleva un método tradicional antiguo, es mediante entrevista. O sea, no puede ser una cita en la que ya pueda llegar e ingresar, sino que sí es importante conocer el por qué anhela, por qué quisiera ingresar a la masonería, qué es lo que pretende encontrar dentro de la masonería que no pudiera encontrar hoy en la religión católica, no actualidad, a lo mejor ahora por internet o de manera autodidacta. O sea, ¿qué es lo que quisiera encontrar? Es una pregunta que me gustaría mucho que la gente se hiciera antes de interesarse por cualquier cuestión, ingresión, ¿no? Sí, incluso hasta carrera, a lo mejor lo que uno quiere estudiar. Lo que sí hago saber es que la masonería sí coadyuva. Okay. O sea, sí coadyuva este organismo, esa institución, a fortalecer nuestras virtudes. A obviamente trabajar con las virtudes que tenemos como seres humanos, o que muchos de ellos no las han descubierto, no han tenido esa comunicación interna con ellos mismos y no tienen esa orientación de para qué soy bueno, ¿no? La masonería sí, dentro de ese orden y de esos trabajos, nos permite fortalecer nuestras virtudes. Abatir, obviamente, nuestros vicios, que no es una tarea fácil. Y obviamente, lo más importante, yo creo que es reconocernos como ignorantes, reconocernos como aprendices eternos, para estar aperturados a entender al otro, a poder escuchar a una persona, claro. Ponernos en el lugar del otro, ¿sí? Creo yo que eso es un trabajo de la masonería, que obviamente el objeto es ponernos en el lugar del otro, ¿no? Y obviamente defender una injusticia sí es una labor, es un deber masónico,
¿sí? Cuando nosotros percibimos o vemos que existe alguna injusticia en un sector. Entonces, todo eso prepara, obviamente, pero mediante un estudio sistemático, gradual, porque el conocimiento, como tú lo sabes, Fernanda, no puede llegar de manera de facto. No puede llegar como rayo de luz, claro, y ya amanecí como un libro, una enciclopedia, ahora ya todo lo sé. No. El conocimiento viene de manera gradual. Y para poder adquirirlo, debemos ser constantes. Debemos entrenar nuestra mente. Ahí debemos no permitir envejecer. Lo que platicábamos hace un rato. ¿Por qué? Porque hay gente que envejece, que aunque tenga cuerpo, aunque sea joven, envejece con sus conceptos porque no los cambia, porque no se permite cambiar. Claro. Se queda ensimismado sus conceptos, obstinado a querer cambiar, a escuchar otros puntos de vista. Es importante respetar la postura de otros, las religiones de otros, ¿sí? Debemos de verdad ser empáticos, ser hombres y mujeres libres que nos permitan vivir en una sociedad a donde podamos vivir en armonía, en verdadera armonía. Sí. ¿Sí? Y yo creo que ese es el precepto que obviamente muy conocido de Juárez, es el respeto, obviamente, al derecho ajeno, es la paz. Sí, claro. Eso es algo que nos llega a permitir. Entonces, yo sí podría como recomendarles a nuestro auditorio que no se permitan envejecer. Que no se, que no anden por ahí como zombies, ¿sí? Ya como si estuviésemos ya muertos andantes, porque nos casamos con nuestras propias ideas, porque encapsulamos nuestros miedos, porque no quisimos cambiar. No, y aparte eso te hace, pues, volverte una persona, no le llamemos mala, sino estancada, sin crecimiento. Por eso ahora, ejemplo, redes sociales, ¿no? Hay mucha gente que nada más se enfrasca y está. Cuando deberíamos abrir nuestro panorama a más cosas, a escuchar, a aprender. A veces dice la gente, no, yo no quiero platicar ni de política ni de religión, porque eso se vuelve un conflicto, ¿no? Y no es así. Siempre es importante aprender la empatía, la humildad, lo que platicábamos también, la empatía, la humildad, el preguntar. Incluso ustedes que nos ven, si tienen dudas, pueden escribir y preguntar y decir, oye, Javier, yo no comprendo esto, ¿no? Oye, Fer, tengo esta duda, porque es básico el poder preguntar. Así es. Siempre. Exactamente. Siempre. Qué bueno que lo comentas, Fer, porque un principio fundamental de estos métodos de este conocimiento de la masonería se adquiere mediante una mayéutica, mediante la interrogante constante de querer saber quién soy yo. Y de ahí se apertura uno de los conceptos más acercados a qué es la masonería, el estudio de la filosofía, en particular el estudio de la moral y de la ética, para conocer y practicar nuestra propia virtud. Entonces, ¿esto cómo podemos lograrlo? Mediante un punto angular. Comparar, estudiar, cuestionar absolutamente todo. Y no dejar que otros cuestionen por mí. No dejar que otros piensen por mí. No permitir que otros dirijan mi vida cuando yo puedo sostener mi propia existencia, mediante obviamente un propio método, así como René Descartes, que habla obviamente sobre su método de este conocimiento de ergo cogito sum, primero pienso, luego existo. Bueno, yo podía agregar, como otros filósofos incluso hacen mención, sobre primero siento, primero percibo con los 5 sentidos, y luego pienso. Claro, por supuesto. Y luego razono, y luego existo. No, y eso, donde quiera, aquí en China, en Japón, Así en donde quieran, es una muestra de inteligencia, ¿no? A veces las personas no ponemos límites por no generar problemas, ¿no? Conozco personas que me dicen, no, es que yo no sé decir que no,
es que yo a todo mundo le digo que sí, a ver, alto, el poner límites, el preguntar, el tener el tomar tus decisiones. Oye, no quiero. Respeta. Y eso es súper importante y no solamente vamos a ponerle para entrar a la masonería, para cualquier situación, eso es importante como ser humano. Saber poner, ¿sabes qué? No. O así de una forma, o ¿sabes qué? No me gusta, o no estoy de acuerdo. El libre albedrío, Así es. lo que también platicábamos. Quiero rapidísimo hacer aquí mi comercial, amigo, Claro. de nuestras tartas que nos mandó nuestro amigo Louis Louis Cake Shop. Louis Cake Shop. Aquí abajito nos van a poner nuestras redes sociales. Te voy a invitar, vamos a hacer nuestro comercial rapidísimo, a que conversó. Es un amor. Claro que sí, por supuesto. Y ya desde hace un ratito ya le tenía yo antojo. Sí. Qué buena se ve. La verdad es que... Perdón, Fer, ¿en dónde se encuentra esta persona o nuestro amigo Luis? Muchas gracias por Muchísimas delicioso. gracias, Luis. Se encuentra sobre la 11 Sur y el fraccionamiento Rincón Arboleda. Él tiene ahí su repostería. Incluso aquí abajito, ahorita van a aparecer sus redes sociales para que lo sigan. Obviamente, las personas que digan, ¿sabes qué? Te vi en tal video, va a tener un descuento. Incluso, si ahorita ustedes escriben, lo que él nos vaya compartiendo va a ser gratis para los que nos estén escuchando y va a tener todavía un descuento en lo que compre. Ejemplo, tengo aquí mi pastel o mis tartas, vienes, te la regalo y cuando vas con él te va a hacer todavía un 10, un 30% de descuento en lo que uno le pida. ¿Qué tal? Muy rico. Bueno, apenas voy con la fruta. No. Pero, Ponle aquí arriba, me no hay permites, ningún problema. al ratito, ahorita en un ratito los da comer. Qué rico, ¿no? Estar aquí. Muy rico. Aprendiendo un poco más, en parte comiendo. Nah. Porque aquí, ¿no? Porque a todos nos gusta la comida y más la engordadera. ¿Por qué no? Amigo, quiero preguntarte qué tiene que ver, hace rato lo mencionaste, qué tiene que ver o qué diferencia hay entre masonería y logia. La logia es el lugar donde uno trabaja, la masonería. Es un taller. El concepto logia en sánscrito significa universo. Entonces nosotros penetramos a esa logia o a ese taller como si penetráramos a nuestro microuniverso. Entonces la logia es precisamente ese simulador de un macrouniverso, pero que vamos obviamente a penetrar en logia entrar en nosotros mismos. Y para poderlo hacer, obviamente necesitamos estar a cubierto de toda la indiscreción profana. No podemos llevar chismes, no podemos llevar preocupaciones. Claro, ¿cómo podemos penetrar sin todo aquello que abruma y que nos preocupa para vivir con un poquito más de claridad? Sí, sin estar metiendo, ¿no? Ejemplo claro. La gente que no hace otra cosa más que estar pensando en pagar su hipoteca, en pagar sus deudas, en pagar, en resolver su conflicto con su pareja, en tratar de controlarlo todo, en ver que los hijos tengan lo que yo quiero que ellos tengan y la vida que yo quiero que ellos tengan, es tratar de controlar algo que es imposible controlar, Fernando. Debemos saber muy bien que aunque sean chiquitos los niños, que aunque tengan jóvenes y fuertes, cada uno nace en lo individual y va formando su propia personalidad. Y nosotros solamente somos directores, somos orientadores un poco de poder apoyar un poco a nuestros hijos. Y así como nuestros hijos, a la sociedad. Tenemos una obligación y un deber dentro de la masonería, porque la masonería deja de ser una institución cuando
te penetras en ella y entonces la masonería es un modo de ser, es una manera de ser, vivir. una manera de vivir. Entonces, lejos de hacerle saber como si fuese una institución de hombres o mujeres que pongan, etcétera, etcétera, es obviamente ya traspolar este concepto de masonería para dedicar el bien común. Es que en películas, en novelas, en toda esta situación, se ve mucho que una logia es parte como de una secta y que matan, sacrifican, que eso es lo que se ve como en ciertas películas, novelas, o lo que a la gente le dejan en la cabeza. Sí, hay películas muy interesantes como El nombre de la rosa, ¿no? Es una película muy, muy bonita que habla, e incluso también por ahí otra que se llama Ojos Vendados, que incluso este autor del libro de Dan Brown hace referencia a otro tipo de organizaciones. Quiero comentarte algo. Sí, todo eso se aparenta ver, porque dentro de lo que se asoma por las redes sociales o lo que perciben ver, pueden ver a hombres o mujeres con un vestuario, con una en donde se encuentran en un ritual, ¿sí? Ajá. Y que obviamente sí, claro, hay un ritual, ¿sí? Era lo que ibas, esos son rituales. Hay un ritual, pero este ritual está asociado más bien para poder nosotros penetrar a nuestro ser interior. Entonces, este ritual permite comprender de manera ordenada cómo vamos, obviamente, a trabajar. Es como tener nuestros planos ya listo, como tener toda una estructura para poder llegar a trabajar. Entonces, nosotros en la logia hacemos algo parecido mediante ese ritual que permite tener un plano mental y saber muy bien con claridad hacia qué concepto vamos a trabajar o cuál es el punto medular en lo que nos va a hacer más fuertes. Primero se podría decir que es la masonería y después, conforme el proceso, pasas al tema del logia. ¿O ya es un La masonería obviamente es el, vamos a decirlo así, es el nombre que se le conoce como masonería, para que obviamente pueda conceptuar a hombres que se organizan, o mujeres, hombres o mujeres, que permitan obviamente trabajar en una construcción interior, ¿sí? En una construcción de un templo interior, edificarlo en beneficio de la virtud. No podemos construir si no nos vamos a ahondar pozos profundos, si no sostenemos ese templo, obviamente, con una fortaleza. De nada serviría ponernos guapos, vernos bonitos con un traje, claro, si por dentro no estamos trabajando. Y yo quiero comentarte esto porque ahorita que estamos en solsticio de verano, estamos pasando por este proceso del solsticio de verano, no olvidar que la masonería también parte de esto. Hay dos patrones en la antigüedad que eran que estaban asociados a la masonería, y eran los santos Juanes, ¿sí? ¿Quiénes eran los santos Juanes? San Juan Evangelista y San Juan el Bautista. Okay. Entonces, uno de ellos está asociado astronómicamente con, obviamente, el solsticio de invierno, y el otro el solsticio de verano. En el solsticio de verano sabemos muy bien que el día es mucho más largo, el sol es mucho más largo. El solsticio de invierno, la noche es mucho más larga. En ese periodo, obviamente, el sol, imagínense cuánta energía, o sea, recibimos del sol, ¿sí? Sí, de hecho, ¿cómo la administramos? ¿Cómo administramos esa energía? Sabemos muy bien que si nosotros tenemos energía, tenemos salud. Si sabemos administrar muy bien nuestra energía, tendremos una mejor salud. Si sabemos administrar muy bien nuestra energía, vamos a evitar las disputas y no utilizar la energía para pelear o para discutir. Si tenemos energía,
la vamos a usar de acuerdo, obviamente, a el horario lo que platicábamos, en el que nos encontramos. Si tenemos energía en la mañana, la voy a usar para ciertas actividades. Nuestra actividad por la tarde la tengo que usar de acuerdo a la energía que tengo para la tarde. Y la energía de la noche, pues ya sabemos que esa es mucho más mesurada, más equilibrada, más reflexiva. Y no olvidar que toda esa energía que tenemos durante el día, pues vamos a vivir con mejor calidad, Fernanda, si sabemos administrar esos portales, esa energía que hay y que aprovechemos obviamente, para tener una salud y una fuerza que permita compartir y ser productivos. No, y sobre todo lo que hablábamos de no envejecer tan rápido, ¿no? Porque podemos tener a lo mejor 17 años, pero con un tema de mente, energía de una persona a lo mejor ya de unos 70, que es la equivalencia. Oye, amigo, otra preguntota. ¿En la masonería hay grados? Sí, claro. Hace unos minutos yo te explicaba que para poder adquirir el conocimiento tiene que ser de manera gradual. Sí, entonces grado obviamente viene del concepto gradual. Sí, de ir subiendo. Exacto. Eso es lo que nosotros consideramos como grados, ¿no? ¿Están asociados a un símbolo? Sí. Y obviamente de acuerdo a ese simbolismo es como nosotros vamos adquiriendo ese mismo conocimiento. Dentro del rito, de cualquier rito, hay grados que son simbólicos. Entonces esos grados solamente se trabajan aprendiz, compañero y el de maestro. En este caso tú eres maestro. Yo voy a poner este ejemplo. Si nosotros podemos, bueno, ahorita que me comentas que si soy maestro, bueno, yo te podría decir que soy un aprendiz de maestro. Todos los días yo me levanto con ese concepto. Soy un eterno aprendiz. Y yo concedo, obviamente, a todas las facultades y virtudes y obviamente acepto lo que llega, lo que no puedo cambiar, ¿sí? Y obviamente doy y daré hasta con todas mis fuerzas, ¿sí? A lo que puedo cambiar. Sí, tiene una vestimenta. Hay una energía que sí permite, obviamente, saber muy bien. Y sí hay un conocimiento gradual. Así como, obviamente, sabemos muy bien que para poder ir a la primaria, no puedes brincarte a la universidad. Lo que tienes que pasar por la secundaria, prepa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces el conocimiento se adquiere de esa manera. Hay una vestimenta. ¿O puedes llegar así como civil, sin nada? Bueno, la vestimenta que más se asocia dentro de la masonería es el traje negro, la camisa blanca y una corbata roja, ¿no? Era el blanco, negro y rojo. Eran colores alquímicos, obviamente estaban asociados a un cambio, a darle muerte, a estar preparados para la muerte y para la vida. El color rojo de la corbata o el atuendo de la corbata simboliza, entre otras cosas, bueno, algunas están asociadas con el poder, pero otras están asociadas con el cambio, Fernanda. Voy a ponerte ese ejemplo. La bandera de Rusia es roja. ¿Por qué? Porque hubo un cambio. La bandera de China y obviamente hay otras banderas que están asociadas con ese rojo. El comunismo estaba asociado con él. ¿Por qué? Porque era un cambio radical que se pretendía hacer en una sociedad, ¿no? Sin embargo, también está asociada con el amor patrio, ¿no? Con el amor que nos identifica, sí, que nos identifica con esa sangre, con esa sangre que corre en nuestras venas, no únicamente aquello que soy, sino que fui, porque en esa estructura molecular del ADN, del ARN, y en todas las células de nuestro cuerpo,
antropológicamente podemos saber muy bien que nuestro cuerpo está preparado, obviamente, para saber muy bien qué función tiene. A diferencia de otras especies humanas, es que nosotros podemos prepararnos a un cambio constantemente. Nosotros podemos reprogramar nuestra mente para lograr ser lo que querramos ser, Fernanda. Oye, amigo, ¿te has topado? ¿Cuánto tiempo llevas en la masonería? Alrededor de 17 años. 17 años. En estos 17 años, ¿te has topado con personas, gente que los critique? O sea, que de repente a lo mejor estés en una reunión, no saben que tú eres masón y empiezan la plática y que le empiecen a tirar, porque siempre tenemos gente, volvemos al tema entre religión y gobierno, que tire energía. No es que eso es una secta, no es que eso es malo, es que te ha pasado. Sí, claro que sí, y no solamente me pasa con el contexto de la masonería, ¿no? Me pasa con contextos incluso de ideología política o de posturas, de apreciaciones o religiones, ¿no? O sea, lo que permite en la actitud de la masonería es simplemente la virtud de poder escuchar al otro. Y obviamente, si esa es la apreciación que tiene la gente, la postura que todo masón debemos tener en este caso es la de primero escuchar, siempre todo el tiempo oír. Porque esa persona que especula, emana su especulación de una superstición, de algo que no sabe, que no conoce, que se atreve a hablar de algo que no conoce. Sin embargo, quiero decirte algo. Hay un principio hermético, iniciático, que dice que antes de hablar debemos preparar nuestra mente. Lo que hablábamos antes de hablar. Y entonces hay una frase maravillosa que dice Sampere aude. Sampere aude es atrévete a hablar. Y para Sampere, ¿qué, amigo? Otra vez. Sampere aude. Sampere aude. Y que obviamente esto permite estar preparado realmente para hablar. Yo me atrevo a hablar porque el verbo en el Génesis y algunas otras estructuras, sabemos muy bien que el verbo está asociado precisamente con el buen decir, con el buen hablar. Y para poder persuadir y conocer o exponer lo que siento, lo que pienso, debemos necesitar de una herramienta importante, el orden. Y ese orden, en la masonería, nos permite penetrar en las artes del trivium y del quadrivium. Las artes del trivium es el buen escribir, el buen hablar y el buen pensar. Perfecto. ¿Sí? Esos tres recursos son los que van formando realmente al masón. Si un masón permite escuchar al otro, si un masón permite escuchar otra ideología de otro sin cuestionar absolutamente nada, al principio simplemente oír, y mediante esas interrogantes es, oye, interesante el punto de vista, ¿de dónde sacaste la fuente? No, pues es que mi abuelo me contó que mataban niños o en fin. Sí, la historia. Interesante. ¿Y tu abuelo a qué se dedicaba? Y entonces cuando uno empieza a preguntar a las personas que se atreven a hablar, sin razonar, obviamente nos damos cuenta que vivimos en una sociedad, Fernanda, analfabeta de poder pensar y razonar antes de emitir un juicio. Dije analfabeta, porque yo también soy un analfabeta, Fernanda, y todos debemos reconocer que hay un analfabetismo en el que no conocemos todo, no tenemos la omnisciencia, ni somos todólogos para poder obviamente hablar y argumentar de lo que no sabemos.
no olvidar que una parte fundamental del conocimiento es reconocer primero que somos eternos aprendices. Es decir, yo reconozco que hay una eterna ignorancia, así como lo hacía Sócrates en el yo no sé, y obviamente el decir no sé, explícame, esto es parte de la humildad, de reconocer que no todo lo sé. Y eso es algo interesante que nos ayuda a ponernos en el lugar de otro, que nos ayuda a respetar la ideología de otros. No, y crecer como... Y no invadir la esfera y el territorio de ideologías o creencias de la otra persona que considera que ese traje o que esa ruta lo hace feliz. Y fíjate que algo que comparto muchísimo ahorita contigo, hay muchas personas, la verdad, que dicen, no, pues vamos a suponer, yo soy masón, no, yo soy católico, no, yo soy evangelista, testigo de Jehová, X. Y cuando preguntas, oye, ¿qué es ser masón? Se quedan. Oye, ¿qué es ser católico? Se quedan, ¿no? Siempre que te llame o que decidas, antes de dar el primer paso, antes de hablar, de decir, soy masón, soy wicca, soy testigo de Jehová, sea lo que sea, debes de aprender, debes de darle una estudiada, no puedes decidir sin tener una base o un conocimiento. Creo que eso es una de las cosas pues más importantes para cualquier tipo de religión o creencia, lo que uno quiera. Te voy a mover tantito en el contexto. Tu familia, cuando tú, no sé, tu familia, tus hijos, mamás, primos, hermanos, saben que tú eres masón, ¿qué te dicen? ¿Critican, hablan, opinan? ¿Cómo lo toman? Bueno, es una pregunta muy interesante porque me remonta a la primera vez que yo fui invitado a la masonería y fue en la universidad. ¿Quién te invita? Cuéntame esa parte. Me invita una amiga que actualmente hoy es la presidenta de un municipio, no voy a decir de cuál, para no ventilarla. Fue mi compañera en la universidad y ella me hizo saber, que tenía yo ciertas cualidades o que tenía un perfil en el cual podía yo potencializar mis virtudes. Y ella me invita, por curiosidad llego a una reunión, a una cena. En ese momento yo tenía otras circunstancias, no me inicio, Fernanda, y hasta años después conozco a un buen amigo que ahorita se encuentra un poquito delicado de salud, y que bueno, pues este amigo, hermano y maestro es mi maestro de música, y con él obviamente pues me voy a Europa en 2 o 3 ocasiones, viajo mediante la música, y él me hace saber que en la música había mucho conocimiento del cual obviamente yo desconocía. Y me muestra una obra maravillosa que es La Flauta Mágica de Wolfgang Amadeus Mozart. Es donde obviamente ahí me doy cuenta de ese conocimiento de la masonería, y ahí es donde me despierta la inquietud. ¿Y cómo fue que que esta obra, esta ópera, ¿sí? Pues Amadeus se la dedica al pueblo, ¿no? Se la dedica a esas virtudes que obviamente cuando yo escucho esa ópera, pues es cuando el maestro Antonio Villagra, por lo que es mi amigo, mi hermano, que fue el que me inicia, él me invita, me pone para que me hagan algunas, me cita para que me hicieran algunas entrevistas, y sin saber nada de absolutamente todo esto, llegué con muchas dudas, con especulaciones, y obviamente eso permitió que no le contara a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, claro, a mis amigos, porque obviamente
cuando yo escuchaba comentarios que no, que, en fin, y donde que mi mamá, pues, teníamos un tío sacerdote que siempre que... entonces un día me acerqué con el tío sacerdote y le dije, oye tío, me invitaron a la masonería, y entonces, fíjate, y se volteó a verme y me dijo, no se te ocurra por el momento entrar ahí, porque vas a tomar otro camino y al rato vas a dudar de tu propia fe. Eso me lo hizo saber, Fer. Y obviamente eso me dio miedo. Y dije, bueno, sí, ok, tal vez pueda dudar, pero ¿qué es la fe? Y cuando me hice la pregunta, ¿qué es la fe? No me di cuenta, empezaba yo a trabajar dentro de la masonería sobre cuestionarme absolutamente todo, pero no para dejar de creer. No, claro que no. Sino para poder creer por mí mismo que las religiones coadyuvan también, que cualquier, como tú lo comentas, Wicca, budismo, cualquier religión, coadyuva al bienestar humano. Si una persona realmente, sin fanatizarse, ¿sí?, el extremo de poner en sus manos la creencia absoluta del dogma, de decir creo sin cuestionar, y no me importa que me dirijan la vida, voy a cuestionar, no voy a cuestionar, está bien, puede hacerlo. Pero también hubo otras corrientes ideológicas dentro de otras religiones, voy a poner este ejemplo, como los jesuitas. Ellos vinieron, cuando llegaron aquí a México, educaron al pueblo. O sea, lo que quiero hacerte saber, que no solamente nos podemos educar mediante la masonería, sino que la masonería nos permite simplemente coadyuvar a nuestra propia educación. ¿Sí? Conocernos a nosotros mismos para poder conocer a los demás y ponerte en el lugar de otro. Y entonces, todavía mi papá, antes de morir, encontró un trabajo que yo había hecho y se volteó y me dijo, ¿eres masón? Y solamente me quedé callado, Fernanda. No supe qué decirle porque sabía muy bien los conceptos de mi papá, de mi mamá, de mis hermanos, ¿no? Y yo lo guardé muchos años sin comentarles nada, ¿no? Entonces, hoy... ¿Eso fue a los cuántos años más o menos? Eso yo ya llevaba 3 años de iniciado y obviamente nadie sabía, yo me mantenía como a discreción y obviamente pues conforme fui trabajando más, conforme fui trabajando y trabajando, pues me permití conversar y platicar estos temas, obviamente ya con mi mamá, con mis hermanos, y obviamente cualquier duda que ellos tenían en relación a la masonería, pues yo ya tuve un poquito más de apertura, de confianza, de tranquilidad. Y obviamente, ¿no?, algo que notó mi mamá, pues fue un cambio. Y algo que notaron, obviamente, apenas que estuve platicando con otros núcleos que me conocieron desde antes de haber iniciado en la masonería. Ellos me dicen, sí hay un cambio en ti. Claro que mi objeto no es, como yo te lo hice saber, simular que tengo un cambio, no, y por la sino gradualmente nos permite tener un cambio. Yo te voy a poner este ejemplo. Nosotros, para reconocer a una persona que es masón, obviamente, o para que alguien diga soy masón, es muy atrevido decir soy masón. ¿Por qué? Porque quien debe identificar mis cualidades y mis virtudes son obviamente la propia humanidad, que permite reconocer el trabajo de un masón. Es decir, nosotros no, un principio básico no es la jactancia. Soy masón y me tengo mis anillos, sí, claro, y me cuelgo arreglo así, todo para demostrarles, y en Facebook me ando publicando. Habrá algunos hermanitos y eso les satisface. Pero yo quiero hacerte saber algo. Hay una vestimenta de la vida y no es física, Fernanda. O sea, hay un vestuario de la vida
y no es física. Es obviamente un vestuario que te permite verte a ti mismo, y ese vestuario está en tu mente. Sí, en tu mente. En tu espíritu. Exacto. En tu alma. ¿Sí? Ese vestuario es con lo que te identifica y puedes obviamente conocer y ponerte en el lugar de otros. Sí, no es necesario, es como en mi área, ¿no? Muchas veces ando normal, de civil, no traigo nada, y me han preguntado, ¿no? ¿Por qué no usas tus cadenas, tus collares, o sea, no porque no lo use no quiere decir que no lo sea, claro, o que no lo soy. Amigo, muy buena la plática. Y nos convertimos en un símbolo, ¿eh? Ah, sí. O sea, al final nosotros somos el símbolo. Nosotros somos la piedra angular en la que podemos realmente saber si cómo nos identificamos. Ya no nos identifican únicamente por el nombre, Fer, sino por lo que simbolizamos y por lo que proyectamos. Vibra, somos energía, ¿sí? Vibra, tú atraes. Y obviamente eso yo creo que ahí es donde encontramos nuestra verdadera riqueza. Oye, amigo, pues te has de dar cuenta que también estoy vibrando un poquito con AFRE. Sí. Entonces, vamos a probar rapidísimo. Adelante, sí. Si gustas. Sí, claro. De aquí abajito para que si no se nos van a hacer aguaditas. Muchísimas gracias a nuestro primer patrocinador en nuestras entrevistas, Mundo Esotérico, Fernanda Cuellar. Y voy a darle una probadita. Le vamos a dar una probadita. A ver, vamos a ver. Luis Cake Shop. Muchas gracias. Sí, amigo, para todos los eventos, ahorita los cumpleaños, las salidas de la escuela, ¿no? Que ahorita clausuras, vamos a ver. Buenísima. Una tarta de fresa con durazno, uvas. Muchísimas gracias, la verdad es que están buenísimas. Yo les puedo decir como lo conozco su trabajo, he compartido en eventos con él y es muy importante que siempre le demos la oportunidad a nuevos emprendedores. Que no nos casemos, exactamente de lo que estamos hablando, que no nos casemos con la misma historia o las mismas personas, que le demos la oportunidad a nuevos emprendedores, nuevos empresarios, porque tienen la capacidad y lo saben hacer, la verdad. Así es. Amigo, está buenísima, ¿verdad? Muy buena, ¿eh? Pues yo creo que le vamos a comer mejor. Y te quiero pedir que no concluyamos esta entrevista solo hoy. Obviamente, como siempre te lo he dicho, que sigamos compartiendo espacio, compartiendo amistad. Y de una vez te digo que estoy muy agradecida por haberte conocido, por compartir espacio contigo y sobre todo porque en el tiempo que debo de conocerte, siempre dejas una huella en mí. Ay, pero igualmente, creo. La verdad. Es tan recíproco igual. No, tu conocimiento, tu plática, lo que has inyectado en mí desde el tiempo que nos conocemos ahora, créanme que aunque nos vemos poco, siempre me quedo con eso. Y hay un cambio, sí hay un cambio. Eso me queda claro. Entonces, que no sea la última vez, como siempre te lo he dicho, que sigas compartiendo espacio conmigo y ayudándome a crecer con mis proyectos. Así será, Fer. Yo soy el agradecido también, porque esos espacios me llegan a permitir, obviamente, hablar de manera pública, lo que en muchos años se ha considerado como un tabú, y que obviamente que nos permitamos conocer y que antes de emitir un juicio conozcamos un poquito más de lo que hace el mundo. Y obviamente este espacio, el universo, es parte de ese universo que nos permite, Fernanda, compartir no solamente con ustedes, sino con todos aquellos que pretenden realmente querer saber de algo que no están tan familiarizados
o que se mantuvo siempre como algo oculto. Entonces creo yo, Fer, que esto que vienes haciendo Gracias. realmente enriquece a nuestra sociedad, y que esta entrevista, que obviamente más que una entrevista es una plática de amigos, nos permita fortalecer nuestra amistad siempre. Siempre, amigo. Y cultivarla. Muchísimas gracias. Con todo mi cariño. No, y yo también, la verdad, híjole, me aprecio. A veces no es necesario decirlo, sino se vibra y se siente. Así es. Pues muchísimas gracias a Javier, a la gente que nos sigue y que nos ve. No vamos a concluir hoy. Recuerden que estas entrevistas siguen, y sobre todo con la verdad, como se nos dijo al principio, con temas verídicos y gente especialista en el tema. Amigo, si nos das tu número de teléfono, claro, para las personas que quieran saber un poquito más. Mi número es 22 21 11 38 12. Ahí van a estar apareciendo los números de Javier para las personas que tengan un poquito más de inquietud o de interés sobre el tema de la masonería. Así será. Pues mi nombre es... Adelante. Mi nombre es Fernanda Cuellar, de Mundo Esotérico. Sigue mis redes sociales, estoy como Mafe Reyes, Mundo Esotérico, y mis videos también que van a estar apareciendo en YouTube, Spotify y todas las redes sociales que ahorita tenemos. Te voy a estar viendo la siguiente semana con más videos, más entrevistas muy importantes, y sobre todo que nos van a sacar de dudas.